Capítulo 1. Un príncipe en Europa. Maximiliano comienza narrando su niñez y juventud en Europa. Nacido en la gran casa de los Habsburgo, su vida fue marcada desde el principio por el peso de la historia y la grandeza de una familia imperial. Hijo del archiduque Francisco Carlos y hermano menor del emperador Francisco José, Maximiliano vivió en un entorno donde las expectativas eran tan vastas como los pasillos del Palacio Imperial de Viena. A medida que crecía, comprendió que su vida estaría entrelazada con el destino de Europa, un destino que, aunque marcado por la nobleza de su linaje, lo obligaba a seguir un camino muy definido. En sus primeros recuerdos de la infancia, Maximiliano describe el ambiente riguroso de la corte vienesa, donde las ceremonias y las expectativas de comportamiento dictaban su día a día. Sin embargo, mientras su hermano Francisco José tomaba su lugar en el trono, él sentía una necesidad incesante de encontrar su propio camino. En un mundo donde cada acción debía ser medida, él experimentaba una constante dualidad entre el deber hacia su familia y la búsqueda de algo que le otorgara mayor libertad, algo que fuera más personal y más suyo. Reflexionando sobre su formación, Maximiliano se enfoca en los aspectos que más le apasionaron desde joven, la ciencia y el arte. La corte vienesa era un centro cultural vibrante, y Maximiliano tuvo el privilegio de estar en contacto con grandes mentes de su tiempo. El arte, la arquitectura y la filosofía fueron ventanas por las cuales él pudo asomarse a un mundo más allá de la estricta política imperial. Sin embargo, su verdadera fascinación residía en las ciencias, especialmente la biología marina, un interés que lo conectaba profundamente con el mar. Desde niño, Maximiliano se sentía atraído por el vasto océano, algo que consideraba un refugio donde las reglas del imperio no lo alcanzaban. Con el tiempo, esa fascinación se transformó en un amor por la navegación y la exploración del mar. A través de estos intereses, comenzó a forjarse su carácter, un hombre que, aunque atrapado por el deber y las responsabilidades de su estatus, ansiaba algo más allá de la corte, algo más desafiante y libre. Cuando llegó el momento de tomar decisiones sobre su futuro, Maximiliano, bajo la mirada vigilante de su familia, eligió convertirse en comandante de la Marina Imperial. Esta decisión no fue solo un paso profesional, sino también un símbolo de su deseo de reformar y modernizar la armada austriaca. La navegación no solo representaba una pasión personal, sino también un campo en el que podía imprimir su visión de modernidad. Lejos de las rígidas estructuras de la corte, la Marina le ofrecía una oportunidad para forjar su propio camino, para transformar la tradición en algo que se alineara con los tiempos modernos. En sus primeros años como comandante, Maximiliano se dedicó con fervor a estudiar los avances tecnológicos en el campo de la navegación y la guerra naval. Sabía que una armada poderosa era crucial para la proyección de la influencia imperial, y se sumergió en el estudio de nuevos modelos de barcos, estrategias navales y la incorporación de avances científicos. Era un hombre que no solo comandaba con autoridad, sino también con una mente inquieta, ansiosa por implementar cambios que aseguraran un futuro brillante para su nación. Esto lo llevó a sostener reuniones con ingenieros y científicos, algo poco habitual para un miembro de la familia imperial, quienes generalmente se limitaban a las esferas más diplomáticas y ceremoniales. Pero, a pesar de su éxito y dedicación a la marina, Maximiliano no podía escapar de la sombra de la corte imperial, donde el peso de las responsabilidades familiares siempre estaba presente. A menudo se sentía como un hombre dividido entre el amor por su familia, especialmente su hermano Francisco José, y la necesidad de encontrar un propósito más profundo, uno que no estuviera limitado por las intrincadas maquinarias del poder imperial. El sentido del deber hacia su familia era indiscutible, pero el impulso de encontrar su propio destino era igualmente fuerte. Así, en este capítulo, se nos presenta a un joven príncipe cuyo carácter se forma entre la grandeza y las limitaciones de la corte imperial, mientras busca, a través de su amor por el mar y su afán por modernizar la armada, una manera de definirse más allá de las expectativas que recaen sobre él. La mezcla de deber y pasión, de tradición y modernidad, de la corte y el mar, comienza a dibujar la figura de un hombre que, aunque parte de un mundo regido por la tradición, ansía dejar una huella propia en la historia. Capítulo 2. El llamado de México. La propuesta para que Maximiliano de Habsburgo se convierta en emperador de México llegó a él como una mezcla de oportunidad y desconcierto. En aquel entonces, él ya tenía un lugar establecido en la corte de Viena, respetado y admirado por su dedicación al servicio de la familia imperial. Su vida, aunque no del todo decidida, parecía estar en una trayectoria clara, seguir los pasos de su hermano, el emperador Francisco José, o asumir alguna otra responsabilidad dentro del vasto imperio de los Habsburgo. Pero este nuevo llamado, tan lejano y tan arriesgado, alteró su quietud y lo sumió en una serie de reflexiones profundas. La carta que llegó del embajador de México fue clara en su oferta: convertir a Maximiliano en emperador de un país que, tras la Guerra de Reforma, estaba profundamente dividido entre liberales y conservadores, y que, por lo tanto, necesitaba un líder fuerte, capaz de unir a sus pueblos y restaurar el orden.
Maximiliano no era ajeno a las noticias sobre México. Sabía de la inestabilidad política, las luchas internas y la reciente intervención extranjera, pero también conocía la nobleza de la causa que se le ofrecía. Se trataba de un país que había nacido del caos y de la lucha por la independencia, pero que no había logrado consolidarse. En sus pensamientos, se dibujaba una imagen romántica de lo que podría ser una monarquía reformista que trajera consigo la justicia, el progreso y el orden que tanto deseaba. La primera noche que recibió la noticia, Maximiliano se retiró a su estudio. Estaba solo, rodeado de libros y mapas de tierras lejanas. Pensó en lo que implicaría tomar una decisión de tal magnitud. Su mente viajaba entre la razón y la emoción. ¿Debería asumir este reto? ¿Qué haría en un país lejano, alejado de la seguridad y las tradiciones de Europa? ¿Podría realmente ser el líder que México necesita? Se dirigió hacia su madre, la archiduquesa Sofía, quien siempre había sido una presencia fuerte en su vida, una fuente de apoyo y consejo. Cuando le presentó la propuesta, Sofía, aunque sorprendida, no tardó en ver en ella una oportunidad para la familia imperial. A lo largo de los años, ella había intentado que su hijo encontrara un papel de liderazgo más destacado, pues había visto que Maximiliano, con su inteligencia, su carácter compasivo y su sentido de la justicia, tenía cualidades que podían ser muy valiosas. Capítulo 3. El viaje a México. Maximiliano se encontraba en la cubierta del barco, observando el vasto océano que se extendía ante él, un recordatorio de la distancia que los separaba de su hogar europeo. El viento salado le acariciaba el rostro mientras pensaba en el viaje que había comenzado, uno que lo llevaría a un destino incierto, pero crucial para su destino y el de un país lejano del que apenas conocía las particularidades. La emoción de la aventura se mezclaba con la pesada carga de responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. A medida que el barco avanzaba lentamente hacia el oeste, cruzando el Atlántico, Maximiliano se sentía cada vez más alejado de las tierras conocidas, de la nobleza europea que lo había apoyado en su ascenso al trono mexicano. Las expectativas de la corte europea lo acechaban constantemente. Había sido nombrado emperador de México, pero las promesas de apoyo por parte de las potencias extranjeras le resultaban vacías frente a la magnitud de lo que le esperaba. La sombra de la duda se colaba en su mente, aunque lo trataba de rechazar con el pensamiento de que estaba cumpliendo con un deber histórico. Cada día, a medida que el barco surcaba las aguas, Maximiliano se sumía en una reflexión profunda. Recordaba las palabras que su hermano, el emperador Francisco José de Austria, le había dicho antes de partir: recuerda, Maximiliano, que no solo es la corona lo que buscas, sino el corazón del pueblo al que sirves. Pero, ¿cómo ganarse ese corazón distante y diverso, que lo miraba como un intruso? El pueblo mexicano, aunque lo había aceptado como emperador, aún era incierto de su reinado. Maximiliano sabía que la legitimidad que tanto anhelaba debía ganarse con el tiempo, y la incertidumbre sobre cómo lograrlo le nublaba el pensamiento. Durante las largas noches en alta mar, la figura del hombre que sería emperador del Segundo Imperio Mexicano comenzó a tomar forma en su mente. Lejos de las expectativas de las cortes europeas, la visión que se delineaba era distinta. Maximiliano soñaba con un México moderno, en el que se respetaran las tradiciones y costumbres del pueblo, pero también se promoviera el progreso. Quería ser un gobernante que mirara hacia el futuro, que pudiera reconciliar las profundas divisiones del país y traer paz, pero sin abandonar la riqueza cultural y los valores que ya existían. No obstante, la distancia con Europa también le provocaba un sentimiento de aislamiento. ¿Cómo podría comprender verdaderamente a su nuevo pueblo, cuyo lenguaje, costumbres y problemas sociales le eran tan ajenos? Sabía que no podía imponer la misma estructura de gobierno que existía en Europa sin adaptarla a las necesidades locales. Pero, al mismo tiempo, sentía que era un emperador sin una legitimidad plena, y ese vacío lo atormentaba a diario. En su mente se desarrollaba una visión, un imperio que no solo estuviera gobernado por la tradición monárquica, sino que también abrazara los principios de la modernidad, el progreso industrial y la justicia social. Sabía que su reinado debía ser una mezcla de esos ideales, pero ¿sería suficiente? La duda lo acompañaba en cada ola que chocaba contra el casco del barco. Capítulo 4. El emperador solitario. Desde el momento en que Maximiliano puso un pie en suelo mexicano, la realidad de su reinado comenzó a mostrarse con toda su crudeza. La ilusión de un imperio moderno y próspero que había construido en su mente durante el largo viaje se desmoronaba rápidamente ante los desafíos inesperados que surgían día tras día. La oposición de los liberales, los constantes ataques de los republicanos y la falta de apoyo tanto de la población como de las potencias extranjeras lo sumían en una sensación de aislamiento profundo.
Maximiliano había llegado a México con la firme convicción de que su reinado podría traer la paz y la estabilidad al país, pero pronto descubrió que las heridas que dividían a la nación eran mucho más profundas de lo que había imaginado. El conflicto entre liberales y conservadores estaba lejos de resolverse, y aunque él intentaba posicionarse como un emperador moderado, que podría equilibrar las demandas de ambos bandos, los resultados no fueron los esperados. La hostilidad que enfrentaba por parte de los liberales era tan fuerte como la que recibía de los republicanos, quienes no veían en él más que un títere de las potencias extranjeras. El apoyo popular, que había sido uno de sus sueños más persistentes, nunca llegó. Aunque algunos sectores de la élite conservadora lo veían como un salvador, el pueblo mexicano, desconfiado y sumido en una guerra civil que parecía interminable, no se sentía identificado con él. Maximiliano intentó, en vano, hacer que las reformas que tanto anhelaba fueran aceptadas. Quería una sociedad en la que los derechos y las libertades pudieran coexistir con la estructura tradicional del imperio. Quería crear una educación accesible, desarrollar la infraestructura, y reformar la agricultura y la justicia. Pero los ecos de la revolución republicana eran más fuertes que sus palabras. Cada día, Maximiliano sentía como la soledad se apoderaba de él. La presencia de los franceses, que en teoría eran sus aliados, se reducía cada vez más a un mero apoyo superficial, y las promesas de ayuda se desvanecían como el humo. Cuando las fuerzas republicanas lo atacaban en diversos puntos del país, y las potencias europeas se mostraban indiferentes ante sus peticiones, la desesperación se apoderaba de él. En momentos de vulnerabilidad, se preguntaba si realmente estaba cumpliendo con su destino o si, simplemente, era un hombre condenado a fracasar. La ausencia de apoyo de las grandes potencias extranjeras fue quizás uno de los golpes más dolorosos para Maximiliano. Francia, su principal aliada, había comenzado a retirarse paulatinamente del conflicto mexicano, y el apoyo de otros países europeos nunca fue tan fuerte como él había esperado. Lo que comenzó como un proyecto de expansión imperial de Napoleón III se convirtió rápidamente en una carga que nadie parecía dispuesto a cargar. La legitimidad de su reinado, que había sido una preocupación constante desde su llegada, se desmoronaba junto con su apoyo militar y diplomático. En sus momentos más solitarios, Maximiliano se retiraba a sus habitaciones, rodeado de cartas y documentos, buscando respuestas que no encontraba. Reflexionaba sobre sus decisiones, se preguntaba si había cometido un error al aceptar la corona mexicana, y si su visión de un México moderno había sido solo un sueño irrealizable. La tentación de abandonar todo, huir a Europa y dejar atrás el imperio que tan ansiosamente había intentado forjar, cruzaba por su mente en cada instante de duda. Pero, a pesar de la desilusión y el dolor, había algo en su interior que seguía empujándolo hacia adelante. La esperanza de que su reinado aún podía ser salvado se mantenía viva, aunque débil. Sabía que su lucha no solo era política, sino también personal. No solo se trataba de sobrevivir como emperador, sino de encontrar una razón para seguir creyendo en lo que había comenzado. ¿Sería su destino ser el líder de un imperio en ruinas? ¿O tendría la fuerza suficiente para revivirlo, para restaurar la esperanza que alguna vez despertó en él? En los ratos de mayor reflexión, Maximiliano pensaba en sus ideales de justicia, paz y progreso, y en cómo, a pesar de las circunstancias, seguía comprometido con ellos. Pero el miedo a no estar cumpliendo con el destino que se le había encomendado lo atormentaba. ¿Realmente estaba destinado a ser el emperador que México necesitaba, o su reinado solo era una página oscura de la historia del país? La presión era insoportable, y con cada derrota, con cada desafío, la soledad de Maximiliano como emperador se hacía más palpable. Se encontraba atrapado en una red de promesas rotas, traiciones políticas y la creciente violencia que se desataba a su alrededor. Aunque sus ideales seguían vivos en su corazón, la realidad lo empujaba hacia una inevitable reflexión: ¿estaba cumpliendo con su destino o simplemente era un hombre que había intentado lo imposible? Capítulo 5. La caída del imperio. El viento soplaba con fuerza, como un presagio de lo inevitable. Los días de gloria de Maximiliano habían quedado atrás, desvanecidos en un mar de derrotas y traiciones. Ahora, en los últimos momentos de su vida, se encontraba atrapado entre las ruinas de un imperio que nunca alcanzó la estabilidad que había soñado. La monarquía que había intentado construir se derrumbaba, y con ella, las esperanzas de un México moderno y próspero bajo su gobierno. Maximiliano miraba a su alrededor, viendo el deterioro de sus fuerzas. Los recursos escaseaban y la falta de apoyo tanto de los conservadores como de los liberales lo habían dejado vulnerable. El pueblo mexicano, que había estado dividido desde el inicio, se mantenía indiferente ante su reinado, y su confianza en él se desmoronaba día tras día. Las fuerzas republicanas avanzaban implacables, y los pocos aliados que le quedaban parecían cada vez más distantes y menos dispuestos a luchar por un imperio que ya no tenía futuro.
En sus momentos de soledad, Maximiliano se sumía en la reflexión. En sus pensamientos, revivían sus decisiones, sus intentos por reformar el país, por transformar México en una nación de progreso sin perder sus raíces. Recordaba las largas noches en el barco, cruzando el Atlántico, cuando su sueño parecía tan cercano, tan posible. ¿Dónde había fallado?, se preguntaba. ¿En sus ideales? ¿En su desconocimiento de la realidad mexicana? ¿O en la fatalidad de haber aceptado una corona que nunca le dio la legitimidad que tanto anhelaba? Los recuerdos de Europa se entremezclaban con las imágenes de su situación actual. Valió la pena, pensaba, mientras recordaba a su familia, su país natal, la vida que había dejado atrás. Pero lo que más le pesaba en el alma era la certeza de que había fallado a México. A pesar de los esfuerzos por gobernar con nobleza y justicia, su imperio había caído bajo el peso de las luchas internas, de los intereses encontrados y de la resistencia constante de los republicanos. No había logrado el sueño de unidad que deseaba. La certeza de la derrota se hizo más palpable con el paso de los días. Las fuerzas republicanas, lideradas por Benito Juárez, avanzaban sin cesar, y los pocos recursos que quedaban ya no eran suficientes para sostener un ejército derrotado. Maximiliano, en un intento desesperado, organizó su última resistencia, pero sabía que no había forma de ganar. La tragedia estaba escrita en el aire. Finalmente, llegó el día en que Maximiliano fue apresado y llevado a una prisión en Querétaro. En el silencio de su celda, a solas con sus pensamientos, la reflexión lo envolvía. A pesar de la tragedia que se avecinaba, Maximiliano mantenía su firme convicción de que había cumplido con su deber, que había luchado por un México que no entendió completamente, pero que, en su mente, merecía una oportunidad para crecer bajo un gobierno monárquico. En sus pensamientos, se aferraba a la esperanza de que, aunque el pueblo mexicano no lo comprendiera, su sacrificio tenía un significado mayor. En la mañana del 19 de junio de 1867, Maximiliano enfrentó su destino. Fue conducido al paredón junto a sus compañeros, los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. A lo lejos, el eco de sus pasos resonaba en su mente, un recordatorio de que su vida estaba llegando a su fin. Mientras se preparaba para el fusilamiento, sus pensamientos no estaban en la venganza ni en el odio hacia sus enemigos. Estaba en paz con su conciencia, convencido de que su sacrificio representaba algo más grande, algo trascendental. Aunque México no lo entendiera, su muerte sería la de un hombre que había buscado la grandeza de la nación, aunque no hubiese podido alcanzarla.